La guerra en Oriente Medio ha sacudido todos los sectores de la economía en el mercado bursátil. Más gente empieza a preocuparse por una posible recesión. ¿Por qué? Por los precios del petróleo. Escucha. Entonces, mientras los traders e inversores lidian con esta matemática simple pero dura, pensarán que los precios del petróleo deben ir a niveles que causen una recesión. La idea es que Irán no puede pagar el precio del petróleo. Han empezado a combatir con tanques, pero pueden enfrentarse elevando los precios del petróleo, dañando la economía de EU. En este video abordaré 3 puntos. Número 1, quiero hablar del petróleo para que entiendan lo que pasa en el mercado. Número 2, quiero hablar de cómo estos cambios pueden impactar el mercado laboral. Y luego, número 3, repasaré cómo todo esto impactará la economía y cambiará las oportunidades de inversión. Así que si eres inversor, quédate conmigo hasta el final de este video. Empecemos mirando la historia porque, aunque la historia no se repite exactamente, sí rima. Y en los últimos 50 años hemos visto 6 shocks en los precios del petróleo. Lo vimos en varios años pasados y está ocurriendo de nuevo ahora. De estos 5, excluyendo el actual, ¿saben cuántos terminaron en recesión? Bueno, 1973 terminó en recesión. 1979 llevó a una recesión. El shock del precio del petróleo de 1990 llevó a una recesión. El colapso de 2008 y el shock petrolero que presenciamos provocaron una recesión. Y 2022 no resultó en recesión. Y ahora la pregunta que todos tienen es ¿qué va a pasar después del shock del precio del petróleo que vemos en 2026? Así que, basándonos en la historia, podemos empezar a ver la correlación entre los shocks del precio del petróleo y el daño en la economía. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo impactan el precio de todo, impactan tus precios de gasolina, impactan los precios del diésel, hacen los costos de envío más caros. Por lo tanto, si deseas comprar alimentos, tus alimentos se encarecen porque esos alimentos deben ser transportados de la granja a un almacén a la tienda, sin mencionar que ahora tu viaje también se vuelve más caro, y también el fertilizante se vuelve más caro por los altos precios del petróleo. El impacto del precio del petróleo en el 2016 fue extremo, ya que la gasolina aumentó cerca de $1 en solo un mes. Lo que no sabemos es cuánto durará este shock del precio del petróleo. En 2022, cuando experimentamos el shock petrolero, este solo duró semanas, no meses, lo cual ayudó a proteger la economía. La pregunta ahora es cuánto tiempo persistirá el conflicto en Oriente Medio. Cuanto más dure el conflicto, mayor será el shock petrolero y mayor será el impacto en la economía. Y según Goldman Sachs, el shock del precio del petróleo de 2026 es el shock de oferta de petróleo más extremo que hemos visto en la historia de los mercados de petróleo crudo. Y mientras todos intentan predecir lo que vendrá después, el CEO de BlackRock, que es el mayor gestor de activos del mundo, ha intervenido y dice que hay 2 opciones. Se las leo. Cita: tenemos 2 opciones muy extremas, o petróleo a $40 el barril o una recesión global y años de petróleo a $150 el barril. Lo que sabemos en este momento es que la conmoción petrolera ha ocurrido y es extrema. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar, pero si este shock del precio del petróleo se mantiene, o sea, precios altos del petróleo, es un impuesto para todo porque ahora conducir un coche es más caro, volar en avión es más caro, transportar bienes es más caro, producir comestibles es más caro. Y por lo tanto, la vida se vuelve más cara en un momento en que la inflación ya era un problema. Esto nos conduce al segundo punto. ¿Qué sucederá con el mercado laboral sumado a los cambios que ya observamos en el mercado de empleo? Y por cierto, hemos estado cubriendo todo esto en Market Briefs. Una vez más, Market Briefs es mi boletín gratuito para inversores, en el que mi equipo trabaja cada día para analizar lo que está sucediendo en ámbitos como la economía, el mercado inmobiliario, la bolsa, las criptomonedas y los mercados mundiales, y presentarlo en un boletín ameno, ingenioso y fácil de leer. Y como regalo adicional, cuando te suscribas a Market Briefs, recibirás una clase magistral gratuita sobre inversión como regalo por suscribirte. De esta forma, te ayudará a ponerte al día como inversor y a encontrar oportunidades de inversión ocultas antes de que salgan en los titulares. Así que, si aún no te has suscrito a Market Briefs, te dejo el enlace en la descripción más abajo. Los altos precios del petróleo significan precios más altos en todo. Los precios más altos dificultan las compras, ya que la gente cuenta con menos dinero. Esto puede impactar el mercado laboral al reducir los ingresos de las empresas. Pero la razón por la que esto ocurre en un momento tan particular es porque la IA ya ha estado transformando el mercado laboral. Por ejemplo, Jack Dorsey, el CEO de Block, recientemente despidió a miles de sus empleados debido a la IA. Y escuchen lo que tuvo que decir. No pienso que estemos al principio. Mayoría de las empresas van tarde. Dentro del próximo año, creo que la mayoría de las empresas llegarán a la misma conclusión.
y harán cambios estructurales similares. Eso significa que sí, él predice muchos más despidos en los próximos 12 meses, pero hay dos cosas diferentes en juego aquí, y quiero que entiendan cómo ambas impactan la economía y el mercado laboral. Los mayores precios del petróleo impactan el gasto porque los mayores precios del petróleo significan que el costo de los bienes sube. Si los precios de los bienes aumentan, la gente tiene menos dinero para comprarlos, lo que hace que el gasto disminuya si el costo del petróleo sigue alto. Si el gasto baja, las empresas ganan menos dinero. Si las empresas ganan menos dinero, no pueden contratar tanta gente y podrían tener que despedir gente. Claro, la otra parte de esto es IA. La inteligencia artificial avanza y se vuelve más sofisticada, provocando que empresas reduzcan empleos básicos y de operación de computadoras. Quizá requiramos más expertos en IA y menos empleados humanos. Por esta razón, la IA está reduciendo los empleos humanos actuales, aunque esto no implica una disminución permanente en la necesidad de mano de obra. Actualmente, las empresas deben reestructurarse, requiriendo menos personal para labores sencillas y más para funciones cognitivas que la IA no puede realizar. Y esa reorganización del mercado laboral va a llevar a menos trabajos hoy. Y ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo porque la IA ya ha estado cambiando el mercado laboral. En caso de mantenerse la desaceleración económica, el alza en los precios del petróleo impactará. Puedes apostar que eso va a impactar la economía, y no solo eso, estamos viendo que la confianza de los consumidores está bajando. El ánimo del consumidor, lo más bajo en 26. Y la razón por la que eso importa es porque la gente gasta dinero no en función de cuánto dinero tiene en el banco, sino en función de cuánto crédito puede calificar y que también se siente acerca de la economía. Si tengo confianza en mantener mi empleo en los próximos 6 meses, es más probable que adquiera un vehículo o una vivienda. Sin embargo, si tengo empleo y ahorros pero incertidumbre sobre mi futuro laboral, evitaré compras importantes por temor. La confianza y el ánimo del consumidor son cruciales. Actualmente, no solo enfrentamos una posible desaceleración del gasto mientras la IA afecta el mercado laboral, sino que la disminución de la confianza y el ánimo del consumidor generalmente se traduce en una reducción del gasto. Esta disminución del gasto perjudica a la economía. Pero todo esto va a depender de lo que suceda en el Medio Oriente. Si el conflicto en el Medio Oriente se resuelve rápido, la confianza y el gasto del consumidor podrían mejorar y una posible reducción de costos podría revertir la tendencia negativa. Pero a día de hoy, con las preocupaciones sobre el conflicto en el Medio Oriente, esta es una gran preocupación en la mente de todos porque ya tenemos las preocupaciones con la IA. Pero ahora, debido a los altos precios del petróleo, está afectando la confianza y el deseo de gastar de las personas, así como su capacidad para hacerlo. La reducción del gasto puede dañar la economía y el mercado bursátil. Pasemos a la parte 3, el impacto en la economía y las inversiones, comenzando por la economía. La economía se mide mediante el Producto Interno Bruto, PIB. El PIB mide todo el gasto económico. Un mayor gasto generalizado indica un crecimiento económico. Una recesión se define como 2 trimestres de declive económico. Esto implica un PIB negativo durante 2 trimestres, es decir, 6 meses seguidos. Actualmente el PIB ha estado creciendo, pero a un ritmo más lento. El último informe del PIB de 2025 indicó un crecimiento económico por debajo de las expectativas. Lo importante es que el crecimiento continuó, aunque a menor velocidad. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar en el primer trimestre de 2026? Si el primer trimestre de 2026, es decir, enero, febrero y marzo, la economía se contrajo, la economía debe contraerse en abril, mayo, junio. El inconveniente es que los indicadores económicos suelen ser retardados, con datos disponibles 30, 60 o 90 días después de ocurrido el evento. Así que nunca sabremos realmente lo que pasó en enero, febrero, marzo hasta abril, mayo o junio como muy pronto. Si la economía se contrae en enero, febrero y marzo, también deberíamos observar una contracción en abril, mayo y junio, lo cual no tendremos hasta julio, agosto o septiembre. Y ese sería el momento más temprano posible para que se declare una recesión, asumiendo que la economía continúa contrayéndose. Sin embargo, si la economía creció en el primer trimestre, se requeriría contracción en el segundo y tercer trimestre de 2026 para clasificarla como recesión. Por eso, depender de estos indicadores o términos económicos suele ser una medida retrospectiva. Lo importante es centrarse en tus finanzas y las oportunidades de inversión, ya que el mercado bursátil no refleja necesariamente la situación económica actual. En el mercado de valores, las noticias no influyen. Puedes subir o bajar con buenas o malas noticias,
actuando según su propio criterio. A veces sube con malas noticias y lo que quieres hacer es ser capaz de entender cómo puedes construir riqueza a pesar de toda la locura que está sucediendo en la economía. Y sí, esto es a pesar del hecho de que Goldman Sachs ahora está aumentando sus posibilidades de una recesión que ocurra en los Estados Unidos. Lo que quieres recordar como inversor es ¿cuál es tu objetivo? Porque si tu objetivo es ser un inversor a largo plazo, que es de lo que hablo, no hablo de trading porque el trading es juego. Como inversor a largo plazo, en lo que quieres pensar es ¿cómo va a ser la economía en 10 años? ¿La economía de los Estados Unidos va a ser más grande o más pequeña? Si se espera crecimiento, es deseable invertir, especialmente a descuento. Considera también el panorama a 15 o 20 años. A menudo nos centramos en la volatilidad diaria, las fluctuaciones del mercado, las noticias buenas y malas, lo que genera miedo. Piensas en tu plan de jubilación, tus cuentas de retiro y es muy volátil y da miedo. Pero como inversor debes pensar ¿qué será más grande en 10 años? ¿Qué será más grande en 20 años? Y entonces compra aquellas cosas que crees que crecerán. Y si ves un gran descuento en lo que crees que crecerá, compra más. Puedes invertir en una parte de la economía o en sectores específicos. Te daré ejemplos, pero recuerda, soy solo un tipo aleatorio en YouTube. Invertir es arriesgado. Nunca tendrás garantizado ganar dinero invirtiendo. De hecho, perderás dinero alguna vez. Haz tu propia investigación y nunca confíes ciegamente en un tipo de YouTube. Empecemos por lo pasivo. Si solo quieres poseer una parte amplia de la economía, te daré ejemplos. Si solo quisieras invertir en el mercado de valores en general, una forma en que podrías hacerlo es invirtiendo en el S&P 500. El S&P 500 es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado. Puedes poseer las 500 empresas comprando cada acción individual, lo que llevaría mucho tiempo. O puedes simplemente comprar un fondo que te dará exposición a estas 500 empresas. Ahora, lo bueno es que si una de esas 500 empresas, digamos McDonald's, empieza a tener problemas, no tienes que hacer nada. Si McDonald's ya no es una de las 500 empresas más grandes, el fondo la sacará y la reemplazará con otra empresa que sea una de las 500 más grandes. Puedes invertir en algo como el S&P 500. Un ejemplo, puedes hacerlo con SPY. De nuevo, no puedo decirte en qué invertir porque soy solo un tipo aleatorio en YouTube y haz tu propia diligencia. Número 2. Si quisieras invertir para dividendos, es decir, flujo de efectivo, pero quisieras invertir en una canasta amplia de empresas sólidas que trabajan para crecer, para ver dividendos crecientes y un precio de acción creciente. Una forma en que puedes hacerlo es un fondo como SCHD. Este es un ETF creado por Schwab. Como divulgación, yo personalmente invierto en SCHD. Ahora inviertes en estas empresas para el crecimiento, pero también esperas ver un flujo de efectivo fuerte y creciente. Porque si eres como yo y te gusta el flujo de efectivo, esa es una forma de hacerlo. Luego tenemos algo como XLP. Son los bienes de consumo básico. Los bienes de consumo básico son las cosas que la gente compra, incluso en recesión. Son cosas como jabón y pasta de dientes. La gente compra pasta de dientes incluso si pierden su trabajo. Si quieres poseer empresas en las que la gente gasta dinero, suba o baje la economía, XLP es un ETF que te da exposición a eso. O si quisieras poseer algo de oro, puedes comprar oro físico o puedes invertir en oro de papel, que es algo como GLD, que te dará exposición a los precios del oro. Recuerda que los precios del oro no siempre suben. Debe ser una cobertura, una protección, un tipo de seguro. Porque hemos visto que los precios del oro han subido mucho desde la pandemia, pero el oro generalmente se beneficia cuando hay preocupaciones sobre una guerra, sobre la inflación o sobre una recesión. Todas esas cosas generalmente benefician al oro. Ahora, una estrategia como inversor pasivo cuando inviertes en fondos de canasta amplia es lo que enseño llamado ABB. Siempre compra. Creas un sistema donde cada semana, cada 2 semanas o cada mes simplemente compras más de estos fondos y lo automatizas. No importa si los mercados suben o bajan, sigues comprando pase lo que pase. Y si sigues esta estrategia durante 10 años, ha demostrado históricamente que crea riqueza. La clave es no vender cuando los mercados bajan. Úsalo para comprar más, porque cuando los mercados bajan, es una gran oportunidad de compra, porque ahora puedes comprar más del buen fondo, de los buenos activos que quieres, por la misma cantidad de dólares. Ese es el momento de comprar de forma más agresiva cuando los mercados bajan. Si quieres ser más específico con tus inversiones, te daré un par de ejemplos. Puedes invertir en el sector energético. Hay ETFs que te darán exposición a la energía, porque si crees que los precios del gas y del petróleo se mantendrán altos por más tiempo, hay fondos que te darán exposición a eso. Por ejemplo,
XLE y BDE son dos ETFs diferentes que te darán exposición a ese sector energético. Si la guerra continúa, estos ETFs podrían beneficiarse de precios elevados de petróleo y energía por más tiempo. O si quieres invertir más en el sector de la IA y hacia dónde va la tecnología, también hay ETFs que te dan exposición. Solo un par de ejemplos. Hay muchos ETFs diferentes disponibles. Uno es BOTS, que te dará exposición a la robótica y la IA. Otro es SOXX, que te dará más exposición al lado de los semiconductores, porque necesitas los semiconductores para producir prácticamente todas las partes de esta nueva era tecnológica en la que estamos entrando. Lo que hemos hablado es que hay muchos cambios en la economía y todo se origina en los precios del petróleo. Los precios altos del petróleo pueden impactar el gasto. Los precios altos del petróleo pueden impactar la economía. Históricamente, las crisis de precios altos del petróleo han contribuido a recesiones en muchos índices diferentes. En los años 73, 79, 90, 2008, hubo crisis de precios del petróleo, pero en 2022 una breve crisis no causó recesión. Aunque en 2022 vimos caer la bolsa alrededor de un 20%. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar en 2026 ahora que tienen este shock de precios del petróleo? Al final, va a depender de cuánto dure el conflicto en Oriente Medio. La razón por la que esto importa es doble. Cuando suben los precios del petróleo, el gasto puede verse afectado. Menos gasto daña la economía. Esto ocurre mientras la IA cambia el mercado laboral. Más empresas dicen, podemos automatizar el trabajo y necesitamos menos empleados. Las empresas automatizan con IA, dañando el empleo. Ambas cosas pueden impactar el PEB, que es el gasto, pero más específicamente, si la gente no puede permitirse gastar dinero debido a la alta inflación, eso puede perjudicar al PIB. De ahí hablamos de oportunidades de inversión. Sí, puede causar recesión. Sí, puede causar crash. Pero las recesiones y las caídas del mercado crean más millonarios que en cualquier otro momento porque permiten a los inversores astutos entrar y comprar buenas inversiones a un precio con descuento. Para mantenerte informado sobre los mercados financieros, Market Briefs es una excelente opción gratuita. Encuentra el enlace en la descripción. No obstante, abordamos diversas estrategias para invertir tu capital, como destinarlo al S&P 500, a fondos que distribuyen dividendos, a sectores de consumo básico o al oro. Ganas con la estrategia ABB, comprando en todos los tipos de mercados. Podemos ser más específicos si deseas, hay múltiples maneras de hacerlo. Te di solo un par de ejemplos porque mi objetivo no es decirte en qué invertir. Mi objetivo es mostrarte cómo empezar a pensar como un inversor, porque las finanzas personales son personales. Lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Lo que es bueno para mí no es bueno para ti. Hablamos de invertir en energía si crees que el conflicto de Oriente Medio durará más. Hablamos de invertir en IA y su tecnología si sigues creyendo que este va a ser un cambio creciente durante los próximos años y décadas. Si este video te resultó útil, por favor compártelo con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo para que juntos podamos difundir conocimientos sobre finanzas. Gracias. El presidente Trump acaba de confirmar que quiere deshacerse de tu impuesto sobre la renta. Escucha. Creo que los aranceles pagados por países extranjeros como en el pasado sustituirán de manera significativa el sistema actual de impuestos sobre la renta, aliviando una considerable carga financiera para las personas que aprecio.